¿Sabías que el Monte de los Olivos es una cresta de montaña que se extiende unos 4 kilómetros, 2.5 millas, en dirección norte-sur al este de Jerusalén? A lo largo de la historia de Israel fue un lugar ideal para ver a los ejércitos que se aproximaban. También es el lugar desde donde Jesús ascendió al cielo con la promesa de volver de la misma manera. Hoy estamos en nuestro día 89 de nuestro plan de estudio leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, Señor, por este día. Padre, ayúdanos en esta lectura, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra. Ilumina nuestras mentes, enséñanos a meditar diariamente en tu palabra y ponerla en práctica en nuestra vida. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Lucas 19. Zaqueo. Cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Corriendo delante se subió a un árbol sicómoro y ahí le podría ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Parábola de las minas. Estando ellos oyendo estas cosas, Jesús continuó diciendo una parábola, porque él estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios iba a desaparecer de un momento a otro. Por eso dijo: cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Llamando a 10 de sus siervos, les repartió 10 minas y les dijo: negocien con esto hasta que yo regrese. Pero los ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras él diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y al regresar él, después de haber recibido el reino, mandó llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían ganado negociando. Se presentó el primero diciendo: Señor, su moneda se ha multiplicado 10 veces. Y él le dijo: bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Entonces vino el segundo diciendo: su moneda, Señor, se ha multiplicado 5 veces. Dijo también a éste: y tú vas a estar sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo: Señor, aquí está su moneda, que he tenido guardada en un pañuelo. Pues a usted le tenía miedo, porque es un hombre exigente, que recoge lo que no depositó y ciega lo que no sembró. Él le contestó: siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. ¿Sabías que yo soy un hombre exigente, que recojo lo que no deposité y ciego lo que no sembré? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco y al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quítenle la moneda y dénsela al que tiene las 10 monedas. Ellos le dijeron: Señor, él ya tiene 10 monedas. Les digo que cualquiera que tiene, más le será dado, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Pero a estos, mis enemigos, que no querían que reinara sobre ellos, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. La entrada triunfal.
Habiendo dicho esto, Jesús iba adelante, subiendo hacia Jerusalén, cuando se acercó a Betfagé y a Betania, cerca del monte que se llama de los Olivos. Envió a dos de sus discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontrarán un pollino atado, sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, de esta manera hablarán: porque el Señor lo necesita. Entonces los enviados fueron y lo encontraron como él les había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatan el pollino? Le respondieron: porque el Señor lo necesita. Lo trajeron a Jesús y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Y mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria a las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él le respondió: les digo que si estos se callan, las piedras clamarán. Jesús llora sobre Jerusalén. Cuando Jesús se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús echa a los mercaderes del templo. Entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles: escrito está, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Jesús enseña en el templo. Jesús enseñaba diariamente en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los más prominentes del pueblo procuraban matar a Jesús y no encontraban la manera de hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchando lo que decía. Para reflexionar. Llegamos a un capítulo importante porque marca el cierre del ministerio público de Jesús antes de su muerte. Jericó es la última parada ante Jerusalén. El rey está a punto de entrar a Sión y lo que sucede aquí resume su misión completa: salvar, probar la fidelidad y revelar su corazón por los perdidos. De los versículos 1 al 10 vemos que Jesús está en Jericó y se fija en un hombre pequeño de estatura, pero grande en pecado. Nuestro muy conocido Zaqueo, un recaudador de impuestos despreciado. Hay que notar algo importante. No es Zaqueo quien busca a Jesús. Es Jesús quien lo llama por su nombre: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Aquí podemos ver el corazón del Evangelio. La salvación comienza con iniciativa divina, no por el mérito humano. La fe verdadera produce fruto visible. Zaqueo no puede comprar su salvación, pero podemos ver evidencias de su arrepentimiento, ya que restituye por mucho a los que había robado, y este desprendimiento es una evidencia externa de un cambio interno. A diferencia del joven rico, quien se alejó triste porque amaba sus riquezas, Zaqueo se llena de gozo al recibir a Cristo y se desprende de lo que antes dominaba su corazón. Una verdadera entrega a Cristo siempre produce cambio visible en la manera en que vivimos. En Zaqueo vemos el reflejo de este principio, ya que nos muestra que el corazón redimido se vuelve generoso, justo y gozoso. En la parábola de las minas, en los versículos 11 al 17, vemos que una multitud esperaba que el reino se manifestara de inmediato. Jesús enseña esto para corregir esta expectativa. Un noble parte a recibir un reino
y deja a sus siervos una pequeña cantidad de dinero, una mina, para que la administre mientras él no está. Para resumir esto, la fidelidad se muestra en lo cotidiano. Jesús nos recuerda que el reino aún no se ha consumado y que mientras esperamos su regreso, somos llamados a ser fieles administradores de todo lo que Él nos ha confiado: tiempo, dones, recursos, relaciones, etc. Nancy DeMoss Wolgemuth lo expresa así: la fidelidad no depende del tamaño de lo que Dios nos da, sino del corazón que sirve con amor. El contraste entre el siervo fiel y el negligente es impactante. Uno multiplica lo que recibió y es recompensado con más responsabilidad. El otro lo guarda por miedo y pierde incluso lo poco que tenía. Podemos orar para que podamos entender que Cristo no busca resultados espectaculares, sino una obediencia que persevera. Como mujeres y hombres del reino de Dios, recordemos que no somos dueños de nada, somos mayordomos de todo. Llegamos a la entrada triunfal de Jesús, que está en los versículos 28 al 44. En esa entrada a Jerusalén se cumple la profecía que encontramos en Zacarías 9:9 y empieza la semana conocida como la Semana de la Pasión. Es el momento del clímax, donde Jesús se presenta a su pueblo como el Mesías prometido. Para los judíos, el Mesías que esperaban era un guerrero que derrocaría el gobierno opresor de Roma. Y es cierto que muchas profecías describen a este gobernante, pero ellos no entendieron que para acceder a ese reino debían arrepentirse. Sin duda, podemos decir que sus expectativas estaban puestas en la liberación política y no reconocían las características de un mejor reino. Jesús entra en Jerusalén sobre un pollino. Y te voy a decir algo que nos puede sorprender mucho cuando lo leímos. Generalmente pensamos que el pollino es sinónimo de humildad o de pobreza. Quizás entrar en el burrito parece poca cosa y pensamos automáticamente que un rey debería entrar en un corcel hermoso. Sin embargo, quiero citar algo que se encuentra en Primera de Reyes 1:33 y 34. Y el rey les dijo: tomen con ustedes a los siervos de su señor, hagan montar a mi hijo Salomón en mi propia mula y llévenlo a Gijón, que ahí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey sobre Israel, y toquen trompeta y digan: viva el rey Salomón. El pueblo judío consideraba al burro como un animal digno de un rey. Este pasaje es una celebración por la coronación del heredero davídico, pero Salomón es la sombra de un mejor rey, de un mejor hijo, de un mejor reino. Siguiendo el texto, llegamos al punto en el que alaban a Jesús por sus maravillas. Jesús ganó mucha fama gracias a los milagros que realizó a lo largo de su ministerio en la tierra. La gran mayoría de los congregados en la escena de la entrada triunfal no tenían un entendimiento pleno de lo que sucede. Hay mantas en el camino, ramas, gente recitando el salmo mesiánico, y Jesús está permitiendo esta expresión pública para que se cumpliera la profecía en Zacarías en la que se presenta como rey de Israel. Nuestros muy conocidos fariseos estaban verdaderamente enojados e indignados por lo que estaba pasando. Parece tan impropio que Jesús sea ovacionado por la gente reunida ahí, y solamente en Lucas encontramos la descripción de estos detalles que añaden información que nos ayuda a entender la perspectiva de los fariseos. Jesús tiene una respuesta maravillosa a la solicitud de los fariseos que vemos en el versículo 39. Maestro, reprende a tus discípulos. Y en el versículo 40 le responde: les digo que si estos callan, las piedras clamarán. Jesús sabía que ese día su pueblo estaba reconociendo al Mesías. Ya era el momento en que todos debían saberlo, y por eso Él dio esta respuesta tan contundente. Quiero que notes un gran contraste. Mientras la gente está emocionada, adorando, cantando, teniendo diferentes muestras de devoción,
Vemos en el versículo 41 que Jesús estaba llorando y se lamenta en voz alta. Él sabía que Jerusalén sería destruida y también sabía que esa ciudad tan amada lo había ignorado. Jesús pronunció un juicio hacia Israel por no haberlo reconocido y de la misma forma pronunciará un juicio sobre aquellos que no lo reconozcan como el Señor en cualquier época de la historia humana. El capítulo termina con una escena de autoridad divina. Jesús expulsa a los comerciantes del templo y cita Isaías 56:7. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Con esto, Cristo no actúa movido por la ira humana, sino como el dueño legítimo del templo, purificando lo que le pertenece. Y este mensaje es profundo. La adoración auténtica no puede coexistir con un corazón dividido. Así como limpió el templo físico, el Señor desea limpiar el templo espiritual, o sea, nuestro corazón de todo lo que se roba su gloria. Lucas 19 entonces entreteje tres escenas para mostrarnos a Cristo completo. Primero, el Salvador que busca al perdido, Zaqueo. Segundo, el Señor que confía recursos a sus siervos, las minas. Y tercero, el Rey que llora por los que lo rechazan, Jerusalén. En cada escena que leímos hoy, Jesús revela su misión: buscar, salvar y purificar. Vemos a Cristo que nos confía sus recursos para servirle fielmente y que llora cuando endurecemos nuestro corazón ante su gracia. En este capítulo podemos ver que Dios no se conforma con nuestra religiosidad, sino que anhela una relación cercana, viva, obediente y gozosa con nosotros. Nuestra oración como Zaqueo es que abramos nuestras vidas por completo al Rey que nos llama por nombre. Porque seguir a Cristo no solo es caminar detrás de Él, es dejar que Él reine en todo en nuestras vidas. Para meditar, ¿creo realmente que la iniciativa en mi salvación vino de Dios y no de mí? ¿Hay evidencia concreta de arrepentimiento en mi vida? ¿Estoy multiplicando lo que Cristo ha puesto en mis manos? ¿Uso excusas piadosas para cubrir mi desobediencia? ¿Mi corazón se entristece por quienes no creen o solo me indigno? ¿Me someto al señorío de Cristo aun cuando confronta mis planes, preferencias o mi comodidad? Mucho que pensar. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 89. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.